Hola, muy buen día. Mi nombre es Carla. Me gustaría compartir en este video información acerca de la evolución de la psicopatología y qué tipo de trastornos se fueron conociendo a lo largo del paso de los años. En este video vamos a saber que la psicopatología es una rama de la ciencia psicológica que observa problemas, perspectivas y logros con relación al desarrollo y nivel de la psicología general. Debemos saber que cuando se habla de la psicopatología se puede entender que su contexto se deriva de varias fuentes para llegar a la declaración de esta como ciencia en la actualidad. Por otra parte, como te mencionaba, vamos a conocer algunos tipos de trastornos mentales, incluso uno de mi interés, cuáles son sus síntomas y cómo se les puede brindar un tratamiento para la mejoría de este trastorno y no le vaya a perjudicar en su vida día a día. La psicopatología se va a centrar en el estudio científico de la conducta normal, tanto en los aspectos descriptivos como en los etiológicos. La psicopatología se puede presentar en personas adultas, adolescentes y niños, y se encargará de describir la conducta y los procesos psicopatológicos. Como objetivo principal es estudiar los procesos psicopatológicos, trastornos o entidades clínicas. Al estudiar estos cambios del comportamiento del ser humano que pudieran señalar estados mentales no saludables, debe existir esa persona quien lo estudia. En este papel pues entran los psiquiatras. Son quienes se encargan de identificar los cambios que podrían ser considerados un síntoma o un trastorno y encargándose a la misma vez de dar respuesta a los procesos mentales que subyacen en un trastorno y de qué manera puede ser abordado según diversas corrientes como la psicoterapia, psicoanálisis o la terapia conductista. Ejemplo, la psicoterapia podrás aprender acerca de las enfermedades, estados de ánimo, sentimientos, pensamientos, comportamientos y con apoyo de aprender cómo tomar el control, respondiendo a situaciones exigentes mediante estrategias saludables para enfrentar desafíos o situaciones. La psicopatología en la medicina. Consideró los trastornos psicológicos como una enfermedad con cambios de ánimo que pueden ser experimentados con el hipo e hipertiroidismo. Los síntomas o fallas funcionales pueden ser como lesiones cerebrales o diferencias de tamaño o forma de algunas regiones del cerebro. Existen también fallas de origen químico, que es cuando existe un desbalance en la generación de compuestos neuronales que al final son indispensables para la función cerebral adecuada. Pasemos a conocer algunos tipos de trastornos mentales. Uno de ellos, la depresión, que es un trastorno mental donde sus primeras causas es la discapacidad. Incluso se puede dar más en mujeres que en hombres. La persona que presente este trastorno presenta los siguientes síntomas, como tristeza, pérdida de interés, ya no disfruta, sentimientos de culpa o baja autoestima. También puede presentar síntomas físicos sin causas orgánicas aparentes. La depresión puede tener larga duración o recurrente, afectando la capacidad de llevar a cabo actividades laborales y académicas. Existen programas preventivos que reducen los síntomas en los niños mediante una protección y apoyo psicológico en caso de presentarse maltrato físico o abuso sexual, y en los adultos mediante la asistencia psicosocial después de catástrofes naturales o conflictos bélicos. Otro trastorno afectivo bipolar se caracteriza por los cambios de estado de ánimo comparado al de una persona relativamente normal. Durante estas etapas de manía se pueden presentar un estado de ánimo exaltado, irritable,
autoestima elevada y problemas al dormir. Las personas que presentan solamente episodios maníacos y no sufren fases depresivas también se clasifican dentro del diagnóstico de trastorno bipolar. Su tratamiento básicamente son medicamentos que estabilizan el estado de ánimo. Uno de los tratamientos eficaces para el trastorno pues es el apoyo psicosocial. Otro de los tratamientos es la esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las psicosis suelen ir acompañadas de alucinaciones al oír, ver o percibir algo que no existe y delirios con ideas fuera de la realidad de las que la persona está convencida, aunque existan pruebas que digan lo contrario. Estos trastornos pueden tener como dificultad hacia el trabajo o el estudio. Este trastorno puede presentarse al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Su tratamiento es con fármacos y apoyo psicosocial. Esto para que pueda llevar una vida productiva e integrarse en la sociedad. Uno más, el trastorno de demencia. Se va a caracterizar por el deterioro de la capacidad para procesar el pensamiento, teniendo consecuencias en el envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Es causado por diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro, como la enfermedad del Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. Este trastorno como tal no tiene un tratamiento específico, pero se están investigando fármacos nuevos que se encuentran en varias etapas de los estudios clínicos. Existen intervenciones para apoyar y mejorar la vida de las personas con demencia y la de sus cuidadores y familiares. ¿Qué puede causar un trastorno mental? Puede llegar a ser por sus genes y su historia familiar, su experiencia de vida como el estrés o si ha sufrido de abuso en especial durante la infancia, factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, una lesión cerebral traumática, consumo de alcohol o drogas, tener una enfermedad seria como el cáncer, tener pocos amigos y sentirse solo o aislado. Al presentarse este tipo de problemas, se puede considerar en una persona algún tipo de trastorno mental por este tipo de causas que pasamos o llegan a pasar las personas. Pero ya existiendo unas causas, debe de haber un diagnóstico para poder saber si tiene o no el trastorno. Por ello, la pregunta muy importante, ¿cómo se diagnostican los trastornos mentales? Los pasos para obtener un diagnóstico incluyen su historia clínica, un examen físico y posiblemente pruebas de laboratorio. Si su proveedor de salud piensa que otras afecciones médicas podrían estar causando sus síntomas, o incluso una evaluación psicológica en la cual responderá preguntas sobre sus pensamientos, sentimientos y conductas. Pasemos a los tratamientos de aquellas enfermedades mentales. El tratamiento depende mucho de cuál sea el trastorno mental que se tenga y en qué etapa y gravedad se tiene. La persona encargada para mejorar estos trastornos deberá de trabajar en un plan de tratamiento de forma individual, implicando algún tipo de terapia o también se puede tomar medicamentos. Existen tratamientos más intensivos, ya que la persona corre el riesgo de hacerse daño a alguien más. Con este tipo de acciones es posible que deba ir a un hospital psiquiátrico. En el hospital se
Participará en discusiones grupales y actividades con profesionales de salud mental junto con otros pacientes. Ahora bien, al conocer este tipo de trastornos mentales y la evolución de la psicopatología, podemos mencionar que hoy en día existe una persona que nos pueda ayudar, experta, a tratar ese trastorno y no nos sea difícil el poder experimentar o socializar con otro tipo de personas. Uno de los trastornos que a mí me fue muy interesante fue el de la esquizofrenia. Este trastorno pues prácticamente se presenta de los siguientes síntomas, que es persistencia de ideas delirantes, persistencia de alucinaciones, desorganización, síntomas negativos. En este caso podemos conocerlo como la limitación al hablar, al vivir, al expresarse, restringir ciertas emociones, incapacidad para experimentar interés o placer y realmente una retracción que tiene el interactuar con otras personas. Agitación extrema o ralentización de los movimientos o adoptación de posturas extrañas. ¿Quién lo causa? Pues en la actualidad no se sabe de la causa específica que causa la esquizofrenia, pero se considera que la esquizofrenia puede ser provocada por la interacción entre la dotación genética, factores ambientales y psicosociales. Puede aparecer de forma inesperada, puede ser por días o semanas, o de lo contrario de forma gradual, durante muchos años. Aunque la gravedad y las características de los síntomas varían dependiendo de las personas, los síntomas interfieren realmente con la capacidad laboral, las interacciones sociales y el autocuidado. La esquizofrenia se va a caracterizar por síntomas psicóticos que incluyen delirio, alucinaciones, pensamiento y lenguaje desorganizados y comportamiento extraño e inapropiado. En general, los síntomas de esquizofrenia se agrupan en 4 categorías principalmente, como síntomas positivos, síntomas negativos, desorganización, deterioro cognitivo. La desorganización implica la existencia de trastornos del pensamiento y de comportamiento extravagante. Se refiere a la desorganización del pensamiento que se manifiesta a través de la incongruencia del lenguaje o de los cambios constantes de un tema a otro. El lenguaje puede ser poco desorganizado o totalmente incoherente e incomprensible. El comportamiento puede tratarse de tonterías infantiloides, agitación o bien aspecto, higiene o conductas inapropiadas. La catatonia es una forma extrema de comportamiento extravagante en la que la persona mantiene una postura rígida y resiste la fuerza ejercida por otros para ser movida, o por lo contrario se mueve repetidamente de manera aleatoria. El deterioro cognitivo se refiere a la dificultad para concentrarse, recordar, organizar, planificar y resolver problemas. Algunas personas son incapaces de concentrarse suficientemente para poder leer, entender una película o de algún programa de televisión o seguir instrucciones. Otros son incapaces de ignorar distracciones o de permanecer centradas a una tarea. La esquizofrenia se diagnostica cuando se cumplen las 2 condiciones siguientes: 2 o más de los síntomas caracterizados, como los delirios, alucinaciones, discurso de desorganización o comportamiento desorganizado. Síntomas negativos. Persisten por lo menos durante 6 meses. Al persistir durante estos 6 meses se puede determinar ya con un diagnóstico que se padece del trastorno mental de esquizofrenia. Su tratamiento pueden ser
antipsicóticos, psicoterapia, atención especializada coordinada, reducir la gravedad de los síntomas psicóticos, prevenir la recurrencia de los episodios sintomáticos, proporcionar apoyo y permitir que las personas funcionen al nivel más alto posible. La detención y el tratamiento temprano son muy importantes. Concluimos que gracias a toda esta información logramos saber cómo se conocía anteriormente la psicopatología y en la actualidad cómo se describe. Con base de actitudes, sentimientos, formas de pensar y parte de una experiencia se pueden dar diferentes tipos de trastornos, sin importar si son adultos, adolescentes o niños. A pesar de padecer un trastorno, se pueden dar tratamientos brindados por una persona experta en el área. Y con ayuda de esa persona, o familiares o amigos, también pueden aportar el mejoramiento de la persona que tiene algún tipo de trastorno.